Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 13. La naturaleza del hambre espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5, 6. Hemos llegado al cuarto paso de la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre. Las palabras se dividen en dos partes, un deber implícito, una promesa adjunta. Un deber implícito, bienaventurados los que tienen hambre. El hambre espiritual es un hambre bienaventurada. ¿Qué significa hambre? Hambre se interpreta como deseo, Isaías 26, 9. El hambre espiritual es el apetito racional por el cual el alma anhela aquello que percibe como más adecuado y proporcional a sí misma. ¿De dónde proviene esta hambre? El hambre proviene de la sensación de necesidad. Quien tiene hambre espiritual tiene una conciencia real de su propia indigencia. Anhela la justicia. ¿Qué significa justicia? Hay una doble justicia, de imputación y de implantación. Una justicia de imputación, es decir, la justicia de Cristo. Será llamado Jehová, justicia nuestra, Jeremías 23, 6. Esto es tan verdaderamente nuestro para justificar, como lo es para Cristo para otorgar. En virtud de esta justicia, Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, Números 23, 21. Esta es una justicia perfecta. Estáis completos en él, Colosenses 2, 10. Esto no solo cubre, sino que adorna. Quien posee esta justicia es igual a los santos más ilustres. El creyente más débil es justificado tanto como el más fuerte. Este es el triunfo del cristiano. Cuando está contaminado en sí mismo, es puro en su cabeza. En esta bendita justicia brillamos más que los ángeles. Vale la pena anhelar esta justicia. Una justicia de implantación, es decir, la justicia inherente, es decir, las gracias del Espíritu, la santidad de corazón y vida, que Cayetano llama justicia universal. Un alma piadosa anhela esto. Este es un hambre bendita. El hambre corporal no puede hacer a un hombre tan miserable como el hambre espiritual lo hace bienaventurado. Esto evidencia la vida. Un muerto no puede tener hambre. El hambre proviene de la vida. Lo primero que hace el niño al nacer es anhelar el pecho. El hambre espiritual sigue al nuevo nacimiento, primera de Pedro 2:2. San Bernardo, en uno de sus soliloquios, se consuela con esto, que seguro albergaba la verdad de la gracia, porque albergaba en su corazón un fuerte deseo de Dios. Es una dicha cuando, aunque no tengamos lo que deberíamos, deseamos lo que no tenemos. El apetito proviene de Dios tanto como el alimento. 1. Vean aquí a qué bajo precio Dios fija las cosas celestiales. Es solo hambre y sed. A todos los sedientos. Venid a las aguas, comprad sin dinero. Isaías 55:1. No se nos pide que aportemos méritos como harían los papistas, ni que aportemos una suma de dinero para comprar la justicia. Los ricos se resistirían a hacer eso. Solo se requiere tener apetito. Cristo ha cumplido toda justicia. Solo debemos tener hambre y sed de justicia. Esto es justo y razonable. Dios no exige ríos de aceite, sino suspiros y lágrimas. La invitación del Evangelio es gratuita. Si un amigo invita a sus invitados a su mesa, no espera que traigan dinero para pagar la cena, solo que vengan con apetito. Así que, dice Dios, no es penitencia, peregrinación ni autocomplacencia lo que necesito. Solo traigan apetito, tengan hambre y sed de justicia. Dios pudo haber puesto a Cristo y la salvación a un precio más alto, pero lo ha rebajado considerablemente. Ahora bien, si bien esto muestra la dulzura de la naturaleza de Dios, Él no es un amo severo, nos muestra la inexcusabilidad de quienes perecen bajo el Evangelio. ¿Qué disculpa podrá alguien ofrecer en el día del juicio, cuando Dios le pregunte, amigo, ¿por qué no aceptaste a Cristo? Yo pongo a Cristo y la gracia a un precio bajo. Si tan solo hubieras anhelado la justicia, podrías haberla obtenido, pero menospreciaste a Cristo. Tenías tan bajos pensamientos de justicia que no la anhelaste. ¿Cómo piensas escapar quien ha descuidado una salvación tan grande? Cuanto más fáciles sean los términos del Evangelio, mayor castigo merecerán quienes, indignos, rechacen tal ofrecimiento. 2. Nos muestra el verdadero carácter de un hombre piadoso. Tiene hambre y sed de cosas espirituales, Isaías 26, 9, Salmo 73, 25. Un verdadero santo se deja llevar por el deseo. Es el temperamento y la constitución de una alma bondadosa tener sed de Dios, Salmo 42, 2. En la palabra predicada, cuán grande es su deseo. Estas son algunas de las palabras de su alma: Señor, me has guiado a tus atrios. Oh, que pueda tener tu dulce presencia, para que tu gloria llene el templo. Esta es tu casa cojeando,
¿Podrías dibujar algunos sagrados lineamientos de gracia en mi alma para que pueda ser más asimilado y transformado a la semejanza de mi amado Salvador? En la oración, cuánto se llena el alma de apasionados anhelos por Cristo. La oración se expresa con gemidos indecibles, Romanos 8:26. El corazón eleva al cielo una oleada de suspiros, Señor, un rayo de tu amor. Una gota de tu sangre. Reprende a quienes carecen de esta hambre espiritual. Carecen de deseos alados. Sus afectos están embotados. La miel no es dulce para quienes tienen fiebre y la lengua amargada por la cólera. Así, quienes padecen de alma y están en la hiel de la amargura no encuentran dulzura en Dios ni en la religión. El pecado les sabe más dulce, no tienen hambre espiritual. Que los hombres no tengan esta hambre de justicia se evidencia en estas 7 demostraciones. 1. Nunca sintieron vacío. Están llenos de su propia justicia, Romanos 10:3. Ahora bien, el estómago lleno desprecia el panal. Esta fue la enfermedad de la Odisea. Estaba llena y no tenía estómago para el oro de Cristo ni para el colirio, Apocalipsis 3:17. Cuando los hombres están llenos de orgullo, esta flatulencia obstaculiza los anhelos santos. Como cuando el estómago está lleno de gases, arruina el apetito. Nadie está tan vacío de gracia como quien cree estar lleno. Quien menos la desea tiene mayor necesidad de justicia. 2. Que los hombres no anhelan la justicia es evidente porque pueden arreglárselas lo suficientemente bien como para vivir sin ella. Si tienen aceite en la vasija, con el mundo entrando, están bien contentos. La gracia es el bien que menos se echa de menos. Oirás a los hombres quejarse de falta de salud, de falta de comercio, pero nunca de falta de justicia. Si los hombres pierden 1 o 2 comidas, se sienten medio deshechos, pero pueden mantenerse alejados de las ordenanzas que son los conductos de la gracia. ¿Tienen hambre de justicia quienes se satisfacen sin ella? No, quienes desean ser excusados de alimentarse del banquete del Evangelio, Lucas 14:18. Sin duda, no tiene apetito quien suplica ser excusado de comer. 3. Es señal de que no tienen esta hambre espiritual quienes prefieren dormir a comer. Tienen más sueño que hambre. Hay quienes acuden a la palabra para echarse una siesta, a quienes puedo decirles como Cristo a Pedro, no pudiste velar ni 1 hora. Marcos 14:37. Es extraño ver a un hombre dormido mientras come. Otros están sumidos en un sueño profundo. Duermen seguros y aborrecen el ministerio que despierta el alma. Mientras duermen, su condenación no se duerme, 2 de Pedro 2:3. 4. Parece que los hombres no tienen hambre espiritual porque rechazan el alimento. Cristo y la gracia se les ofrecen, es más, se les impone, pero rechazan la salvación como el niño desobediente rechaza el pecho, Salmo 81:11, Hechos 13:46. Tales son sus fanáticos y entusiastas que rechazan las benditas ordenanzas y pretenden recibir revelaciones. Es una revelación extraña la que le dice a un hombre que puede vivir sin alimento. Estos prefieren la cáscara al maná. Viven de ideas vanas, alimentados por el príncipe del aire. 5. Es señal de que no tienen hambre espiritual quienes se deleitan más en la decoración del plato que en la comida. Son quienes buscan más la elegancia y la noción en la predicación que la materia sólida. Alimentarse con ensaladas y platos sofisticados, descuidando la comida sana, es señal de un paladar libertino o de un estómago harto. Si alguno no consiente en palabras sanas, es un soberbio que nada sabe. 1 de Timoteo 6:3 y 4. La verdad más sencilla tiene su belleza. No tienen hambre espiritual quienes solo desean satisfacer su fantasía. De tales dice el profeta, eres para ellos como canción de amor, de voz agradable, que toca bien, Ezequiel 33:32. Si un hombre fuera invitado a un banquete, y hubiera música, y la escuchara de tal manera que no le importara la comida, dirías, claro que no tiene hambre. Así, cuando los hombres prefieren las palabras resonantes y prefieren la galantería del habla a la espiritualidad material, es señal de que tienen estómagos hartos y comezón de oídos. 6. Demuestran poca hambre de justicia si prefieren otras cosas antes que ella, a saber, sus ganancias y diversiones. Si un niño, cuando debería estar cenando, juega en la calle, es señal de que no tiene apetito para la comida. Si tuviera hambre, no preferiría el juego a la comida. Así, cuando los hombres prefieren las cosas vanas que no aprovechan a la sangre de Cristo y la gracia del Espíritu, es señal de que no tienen paladar ni estómago para las cosas celestiales. 7. Es señal de que los hombres no tienen hambre espiritual cuando se dedican más a las disputas religiosas que a la práctica. Roberto de Galia creyó ver en su sueño un gran banquete, y algunos mordían piedras duras. Cuando los hombres se alimentan solo de cuestiones difíciles y controversias, 1 de Timoteo 6:3 y 4,
como algunos de los utrums y distinciones de los escolásticos, como si se puede participar con quien no tiene la obra de la gracia en su corazón, si no se debe separar uno de una iglesia en caso de mala administración, que pensar del paidobautismo, etc. Cuando estas sutilezas y críticas en la religión se apoderan de los hombres, descuidando la fe y la santidad, estos se despojan de lo esencial. Los escépticos en la religión tienen mentes ardientes pero corazones fríos. Si los hombres tuvieran hambre y sed de justicia, se plantearían preguntas como estas: ¿cómo debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo aseguraremos nuestra vocación y elección? ¿Cómo mortificaremos nuestras corrupciones? Pero quienes desperdician su tiempo en disputas superficiales y litigiosas, pongo al cielo por testigo de que desconocen este texto. No tienen hambre ni sed de justicia. La palabra reprende a quienes, en lugar de tener hambre y sed de justicia, tienen sed de riquezas. Esta es la sed de los avaros. Desean riquezas, no maná. Suspiran por el polvo de la tierra, Amós 2:7. Esta es la enfermedad que aflige a la mayoría, un apetito desmedido por el mundo, pero estas cosas no saciarán más de lo que la bebida calma la sed de un hidrópico. La codicia es idolatría, Colosenses 3:5. Demasiados protestantes erigen el ídolo de oro en el templo de sus corazones. Este pecado de codicia es el más difícil de erradicar. Comúnmente, cuando otros pecados abandonan a los hombres, este permanece. El libertinaje es el pecado de la juventud, la mundanidad, el pecado de la vejez. La palabra reprende a quienes tienen hambre y sed de injusticia. Aquí acusaré a tres tipos de personas. 1. Reprende a quienes anhelan las tierras y posesiones de otros. Esto, según la Escritura, es un gran pecado, Amós 5:12. Así, Acab anhelaba la viña de Nabot. Vivimos en una época de hambre. Tenemos mucha hambre y sed, que ha llevado a tantos a robar el Estado. Hombres han desplumado a otros para emplumarse. Qué valiente desafío lanzó Samuel: heme aquí, testifica contra mí ante el Señor y ante su ungido, ¿a quién he tomado el buey? ¿O a quién he tomado el asno? ¿A quién he defraudado? ¿De mano de quién he recibido soborno? 1 de Samuel 12:3. Pocos en el poder pueden decir: ¿a quién le hemos quitado el buey? ¿A quién hemos saqueado la casa? ¿A quién le hemos confiscado las propiedades? ¿A quién no le han robado el buey? Los bienes obtenidos injustamente rara vez van al tercer heredero. Lean la maldición del saqueador: ay de ti, que saqueas, y no fuiste saqueado. Cuando dejes de saquear, serás saqueado, Isaías 33:1. Acab pagó caro la viña cuando el diablo se llevó su alma y los perros lamieron su sangre, 1 de Reyes 21:19. El que vive de la rapiña muere necio. El que se enriquece, y no con justicia, al final será necio, Jeremías 17:11. 2. Reprueba el hambre y la sed de venganza. Esta es una sed diabólica. Aunque sería más cristiano y seguro reprimir una ofensa, nuestra naturaleza es propensa a esta enfermedad de la venganza. Tenemos el aguijón de la abeja, no la miel. La malicia, tras romper las barreras de la razón, se ensaña y lleva su remedio en la vaina. Los paganos que han detenido la vena de la pasión vengativa cuando ha empezado a desahogarse, se alzarán contra los cristianos. He leído de Foción, quien, condenado injustamente a muerte, deseó que su hijo no recordara las injurias que los atenienses le habían infligido ni vengara su sangre. 3. Reprueba a quienes tienen hambre y sed de satisfacer sus lujurias impuras. Se dice que los pecadores pecan, con avidez, Efesios 4:19. Así, Amnón enfermó hasta que profanó la castidad de Tamar, 2 de Samuel 13. Nunca un hombre hambriento se afana más por su comida que un hombre malvado por su pecado. Y cuando Satanás ve que los hombres tienen tal apetito, suele ofrecerles un plato que les encanta. Pondrá el árbol prohibido delante de ellos. Quienes tienen sed de pecar tendrán sed como la tuvo Daibs en el infierno y no tendrán ni una gota de agua para refrescar su lengua. Pongamos a prueba si tenemos hambre y sed de justicia. Les daré 5 señales para que puedan juzgar esta hambre. 1. El hambre es algo doloroso. Esaú, al regresar de cazar, estaba casi muerto de hambre, Génesis 25:32. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, Salmo 107:5. Así, quien anhela la justicia, su alma se angustia y está a punto de desfallecer por ella. Siente una falta de Cristo y de la gracia. Está angustiado y con dolor hasta que su hambre espiritual se calma y se apacigua. 2. El hambre se satisface solo con comida. Llévale flores, música, cuéntale historias agradables, nada lo saciará excepto la comida. Moriré de sed, dice Sansón, Jueces 15:18. Así, quien anhela y sedienta de justicia dice: dame a Cristo o muero. Señor, ¿qué me darás si voy sin Cristo?
¿Qué importa si tengo riquezas, honor y estima en el mundo? Todo es nada sin Cristo. Muéstrame al Señor y me bastará. Dame a Cristo para vestirme, a Cristo para alimentarme, a Cristo para interceder por mí. Mientras el alma esté sin Cristo, estará inquieta. Solo las fuentes de la sangre de Cristo pueden saciar su sed. 3. El hambre lucha con las dificultades y busca alimento en busca de la comida. Decimos que el hambre rompe muros de piedra, compárese con Génesis 42, 1 y 2. El alma que tiene hambre espiritual está resuelta, debe tener a Cristo, debe tener gracia. Y, para usar la expresión de Basilio, el alma hambrienta está casi distraída hasta que disfruta de lo que anhela. 4. Un hombre hambriento se entrega a su comida con apetito. No es necesario hablarle a un hombre hambriento para persuadirlo a comer. Así, quien tiene hambre de justicia se alimenta con avidez de una ordenanza. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, Jeremías 15:16. En la Santa Cena, se alimenta con apetito del cuerpo y la sangre del Señor. A Dios le encanta vernos alimentarnos con hambre del pan de vida. 5. Un hombre hambriento saborea la dulzura de su alimento. Así, quien tiene hambre de justicia, saborea la dulzura de las cosas celestiales. Cristo es para él toda la médula, sí, la quinta esencia de las delicias. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, 1 de Pedro 2:3. El que tiene hambre espiritual saborea las dulces promesas, más aún, saborea la dulce reprensión. Al alma hambrienta todo lo amargo le resulta dulce, Proverbios 27:7. Una reprensión amarga es dulce. Él puede alimentarse tanto de la mirra del Evangelio como de la miel. Con estas notas de prueba podemos juzgarnos a nosotros mismos si tenemos hambre y sed de justicia. Las palabras pueden servir para consolar los corazones de quienes tienen hambre y sed de justicia. No dudo que muchos corazones bondadosos se aflijan al no poder ser más santos, al no poder servir mejor a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre. Aunque no tengas tanta justicia como quisieras, eres bendecido porque la anhelas. El deseo es el mejor descubrimiento del cristiano. Las acciones pueden ser falsas. Se puede hacer una buena acción con un fin malo. Así lo hizo Jehú. Las acciones pueden ser obligatorias. Se puede obligar a alguien a hacer lo bueno, pero no a desearlo. Por lo tanto, debemos albergar buenos deseos y bendecir a Dios por ellos. A menudo, un hijo de Dios no tiene nada que mostrar, salvo deseos. Tus siervos, que anhelan temer tu nombre, Nehemías 1:11. Este anhelo de justicia proviene del amor. Nadie desea lo que no ama. Si no amaras a Cristo, no podrías anhelarlo. Pero algunos dirán, si mi hambre fuera justa, podría consolarme con ella, pero me temo que es falsa. Los hipócritas tienen sus deseos. En respuesta, para tranquilizar mejor a un cristiano que duda, mostraré la diferencia entre los deseos verdaderos y los falsos, el hambre espiritual y el carnal. 1. El hipócrita no desea la gracia por sí misma. La desea solo como un puente que lo lleve al cielo. No busca tanto la gracia como la gloria. No desea tanto el camino de la justicia como la corona de justicia. Su deseo no es ser como Cristo, sino reinar con Cristo. Este fue el deseo de Balaam, muera yo la muerte de los justos, Números 23:10. Deseos como estos se encuentran entre los condenados. Este es el hambre del hipócrita. Pero un hijo de Dios desea la gracia para sí mismo y a Cristo para sí mismo. Para un creyente, no solo el cielo es precioso, sino también Cristo, 1 de Pedro 2:7. 2. El deseo del hipócrita es condicional. Quisiera el cielo y también sus pecados, el cielo y su orgullo, el cielo y su codicia. El joven del Evangelio habría tenido el cielo, con tal de conservar sus posesiones terrenales. Muchos hombres quisieran tener a Cristo, pero hay algún pecado al que no deben ser descorteses, sino satisfacerlo. Esta es el hambre de los hipócritas, pero el verdadero deseo es absoluto. Dame, dice el alma, a Cristo bajo cualquier condición. Que Dios proponga los artículos que quiera, los suscribo. ¿Querría que me negara a mí mismo? ¿Querría que mortificara el pecado? Me conformo con hacer cualquier cosa para tener a Cristo. Los hipócritas quisieran tener a Cristo, pero se resisten a desprenderse de su lujuria por él. Son como un hombre que quisiera un arrendamiento, pero se resiste a pagar la multa. 3. Los deseos de los hipócritas son solo deseos. Son perezosos y perezosos. Cuando alguien animó a Lipsio al estudio de la virtud, dijo, mi corazón está puesto en ello. El deseo del perezoso lo mata, pues sus manos se niegan a trabajar, Proverbios 21:25. Muchos se paran como el carretero de la fábula que grita, ayuda, Hércules, cuando su carro se atasca en el barro, cuando debería haber puesto el hombro al volante. Los hombres quisieran salvarse, pero no se esfuerzan.
¿Acaso desea agua que no baje el cubo al pozo? Pero el verdadero deseo se transforma en esfuerzo. Con mi alma te he deseado en la noche, sí, con mi espíritu dentro de mí te buscaré de madrugada, Isaías 26:9. Los violentos toman el cielo por la fuerza, Mateo 11:12. La esposa enamorada, aunque herida y con el velo quitado, sigue a Cristo, Cantares 5:7. El deseo es el peso del alma que la impulsa, como el águila que anhela su presa se apresura a ella. Donde están los muertos, allí está ella, Job 39:30. El águila tiene agudeza visual para descubrir su presa y rapidez de alas para volar hacia ella. Así, el alma que anhela la justicia es llevada rápidamente a ella mediante el uso de todas las ordenanzas santas. 4. Los deseos del hipócrita son baratos. Desearía tener cosas espirituales, pero no le costarían nada. No le importa cuánto dinero gaste para sus lujurias, tiene dinero para gastar en un compañero borracho, pero no tiene dinero para gastar en el mantenimiento de las ordenanzas de Dios. Los hipócritas proclaman la religión, pero critican el mantenimiento de los ministros. Pero los deseos verdaderos son costosos. David no ofrecía holocaustos gratis, 1 de Crónicas 21:24. Un hombre hambriento daría cualquier cosa por comida, como sucedió en el asedio de Samaria, 2 de Reyes 6:25. Nunca anheló a Cristo aquel hombre que se preocupa por dar un poco de plata por la perla preciosa. 5. Los deseos de los hipócritas son ostentosos y pasajeros. Se desvanecen rápidamente, como el viento que no se detiene mucho tiempo. O como un ataque de ira que pronto se acaba. Mientras el hipócrita se encuentra bajo el terror legal o en la aflicción, tiene algunos buenos deseos, pero el ataque pronto se acaba. Su bondad, como un cometa ardiente, pronto se desvanece, pero el deseo verdadero es constante. Es observable que la palabra griega en el texto está en participio, bienaventurados los que tienen hambre. Aunque tienen justicia, aún anhelan más. Los hipócritas la desean como el movimiento de un reloj que se detiene rápidamente. El deseo de un hombre piadoso es como el latido del pulso que dura tanto como la vida. Mi alma se desgarra anhelando tus juicios, Salmo 119:20. Y para que no pensáramos que esta punzada de deseo se acabaría pronto, añade, en todo momento. El deseo de David por Dios no era un rubor intenso en un ataque, sino la constante tez de su alma. En el templo, el fuego no debía apagarse de noche. El fuego siempre arderá sobre el altar, Levítico 6:13. Había, dice Cirilo, un misterio en ello, que mostraba que debemos arder siempre en afectos y deseos santos. 6. Los deseos de los hipócritas son inoportunos. No son oportunos. Aplazan su anhelo de justicia hasta que es demasiado tarde. Son como las vírgenes insensatas que llamaban a la puerta cuando se cerraba, Mateo 25:11. En tiempos de salud y prosperidad, la corriente de sus afectos fluía por otro camino. Era el pecado lo que el hipócrita deseaba, no la justicia. Cuando esté a punto de morir y ya no pueda guardar sus pecados, ahora tendrá la gracia como pasaporte para llevarlo al cielo, Lucas 13:25. Esta es la culpa del hipócrita. Su fe es demasiado temprana y sus deseos demasiado tardíos. Su fe comenzó a florecer en la mañana de su infancia, creyó desde que tiene memoria, pero sus deseos de Cristo no comienzan a manifestarse hasta el atardecer de la vejez. Exhala sus deseos al exhalar su último aliento, como si alguien deseara el perdón después de dictada la sentencia. Estos deseos postrado en cama son sospechosos, pero los deseos verdaderos son oportunos y oportunos. Un corazón bondadoso busca primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33. La sed de Dios de David surgió desde temprano, Salmo 63:1. Las vírgenes prudentes recibieron su aceite temprano, antes de la llegada del novio. Así vemos la diferencia entre un hambre verdadera y una falsa. Quienes pueden encontrar esta verdadera hambre son bendecidos y pueden consolarse en ella. Pero algunos podrían objetar, mi hambre de justicia es tan débil que temo que no sea verdadera. Yo respondo, aunque el pulso lata débilmente, muestra que hay vida. Y para que los deseos débiles no se desanimen, hay una promesa hecha para ellos, una caña cascada no quebrará, Mateo 12:20. Una caña es algo débil, pero especialmente cuando está cascada, esta caña cascada no se quebrará, sino que, como la vara seca de Aarón, reverdecerá y florecerá. En caso de debilidad, mira a Cristo, tu sumo sacerdote. Él es misericordioso, por lo tanto soportará tus debilidades, es poderoso, por lo tanto, te ayudará. Además, si tus deseos de justicia parecen débiles y lánguidos, un cristiano a veces puede evaluar su estado espiritual tanto por el juicio como por los afectos. ¿Qué es lo que más valoras en tu juicio? ¿Es Cristo y la gracia? Esta es una buena evidencia para el cielo.
Fue una señal de que Pablo amaba plenamente a Cristo porque estimaba esta perla por encima de todo. Consideró otras cosas, como basura, para ganar a Cristo, Filipenses 3:8. Pero, dice un hijo de Dios, lo que más eclipsa mi consuelo es que ya no tengo esa hambre que antes tenía. Hubo un tiempo en que tenía hambre después del Sabbat porque entonces caía el maná. Llamé al Sabbat una delicia. Recuerdo el tiempo en que ansiaba el cuerpo y la sangre del Señor. Asistía a un sacramento como un hambriento a un banquete, pero ahora me sucede de otra manera. Ya no tengo ese hambre como antes. Respondo, es ciertamente una mala señal que un hombre pierda el apetito, pero, aunque perder el apetito espiritual sea señal de la decadencia de la gracia, es señal de la verdad de la gracia lamentar la pérdida. Es triste perder nuestro primer amor, pero es feliz cuando lloramos por la pérdida de nuestro primer amor. Si no tienes ese apetito por las cosas celestiales como antes, no te desanimes, pues usando los medios puedes recuperarlo. Las ordenanzas son para recuperar el apetito cuando se pierde. En otros casos, alimentarse quita el estómago, pero aquí, alimentarse de una ordenanza engendra un estómago. El texto nos exhorta a todos a esforzarnos por alcanzar esta hambre espiritual. Novarino dice, es demasiado poco simplemente desear la justicia, pero debemos anhelarla debido a un vasto anhelo que se hace sentir. Ten menos hambre del mundo y más de la justicia. Di con respecto a las cosas espirituales, Señor, danos siempre de este pan. Aliméntame con este alimento angelical. Ese maná es el que más se debe anhelar, pues no solo preserva la vida, sino que también previene la muerte, Juan 6:50. Lo más deseable es lo más duradero. Las riquezas no son para siempre, Proverbios 27:24, pero la justicia sí lo es, Proverbios 8:18. La hermosura de la santidad nunca se marchita, Salmo 110:3. El manto de justicia, Isaías 61:10, nunca envejece. Oh, anhela esa justicia que, libra de la muerte, Proverbios 10:12. Esta es la justicia que Dios mismo ama. Ama al que sigue la justicia, Proverbios 15:9. Todos los hombres ambicionan el favor del rey. Ay, ¿qué es la sonrisa de un príncipe sino una bienaventuranza pasajera? El resplandor de su rostro real pronto se enmascara con una nube de desagrado, pero quienes están dotados de justicia son los favoritos de Dios, y qué dulce es su sonrisa. Tu misericordia es mejor que la vida, Salmo 63:3. Para persuadir a los hombres a anhelar esta justicia, consideremos dos cosas. 1. A menos que anhelemos la justicia, no podemos obtenerla. Dios jamás desperdiciará sus bendiciones sobre quienes no las desean. Un rey puede decirle a un rebelde, solo pide perdón y lo tendrás, pero si por orgullo y terquedad se niega a pedirlo, merece la muerte con justicia. Dios ha establecido un precio bajo para las bendiciones espirituales. Solo anhela y tendrás justicia, pero si nos negamos a aceptar estas condiciones, no habrá justicia para nosotros. Dios detendrá la corriente de su misericordia y abrirá la compuerta de su indignación. 2. Si no tenemos sed aquí, la tendremos cuando sea demasiado tarde. Si no tenemos sed como David, mi alma tiene sed de Dios, Salmo 42:2, tendremos sed como el Eterno tuvo de una gota de agua, Lucas 16:24. Quienes no tienen sed de justicia vivirán en perpetua hambre y sed. Tendrán sed de misericordia, pero no la habrá. El calor aumenta la sed. Cuando los hombres ardan en el infierno y sean abrasados por las llamas de la ira de Dios, este calor aumentará su sed de misericordia, pero no habrá nada que la calme. ¿Acaso no es mejor tener sed de justicia mientras se puede obtener, que tener sed de misericordia cuando no la hay? Pecadores, pronto llegará el momento en que el puente levadizo de la misericordia será completamente derribado. A continuación, describiré brevemente algunas ayudas para el hambre espiritual. 1. Evita las cosas que obstaculizan tu apetito, como las cosas ventosas. Cuando el estómago está lleno de aire, uno tiene poco apetito. Así, cuando uno está lleno de una opinión ventosa de su propia justicia, no anhelará la justicia de Cristo. Quien, envanecido por el orgullo, cree que ya tiene suficiente gracia, no anhelará más. Estos vapores ventosos arruinan el estómago. Las cosas dulces destruyen el apetito. Así que, al alimentarnos inmoderadamente de los dulces y deliciosos placeres del mundo, perdemos el apetito por Cristo y la gracia. Nunca se ha visto a un hombre hartarse del mundo y, al mismo tiempo, estar harto de amor por Cristo. Mientras Israel se alimentaba con deleite de ajo y cebolla, nunca tuvo hambre de maná. El alma no puede ser llevada a dos extremos a la vez. Así como el ojo no puede mirar fijamente el cielo y la tierra a la vez, tampoco el hombre puede tener un hambre excesiva del mundo y de la justicia al mismo tiempo. La tierra apaga el fuego. El amor por las cosas terrenales apagará el deseo de lo espiritual. No améis al mundo,
Primera de Juan 2:15. El pecado no está en tener, sino en amar. 2. Hagan todo lo que pueda provocar apetito espiritual. Hay dos cosas que provocan apetito. Ejercicio, caminar y moverse le da apetito a la comida. Así, mediante el ejercicio de los deberes santos, el apetito espiritual aumenta. Ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. Muchos han abandonado la oración íntima. Oyen la palabra rara vez, y por falta de ejercicio han cedido ante la religión. Salsa. La salsa despierta y agudiza el apetito. Hay una doble salsa que provoca el apetito santo. Primero, las hierbas amargas del arrepentimiento. Quien prueba la hiel y el vinagre en el pecado tiene hambre del cuerpo y la sangre del Señor. Segundo, la aflicción. Dios a menudo nos da esta salsa para agudizar nuestro hambre de gracia. Rubén halló mandrágoras en el campo, Génesis 30:14. Las mandrágoras son una hierba de sabor muy intenso, y entre otras virtudes que poseen, son principalmente medicinales para quienes tienen estómagos débiles y revueltos. Las aflicciones pueden compararse con estas mandrágoras, que agudizan el deseo de los hombres por ese alimento espiritual que en tiempos de prosperidad comenzaron a aborrecer y a causarles náuseas. La penuria es la salsa que cura el hartazgo de la abundancia. En la enfermedad, la gente anhela más la justicia que la salud. El alma saciada aborrece el panal, Proverbios 27:7. Los cristianos, cuando están saciados, desprecian los ricos licores del Evangelio. Ojalá no despreciáramos ahora esas verdades que tendrían un sabor dulce en una prisión. Qué precaria era una hoja de la Biblia en los días de la Reina María. El Dios sabio ve con agrado a veces darnos la salsa picante de la aflicción, para hacernos alimentarnos con más hambre del pan de vida. Y hasta aquí llega la primera parte del texto. Bienaventurados los que tienen hambre.